La madrugada aún no había terminado cuando una ráfaga de viento abrió de golpe una de las puertas del salón de eventos que yo había limpiado unas horas antes. No tenía por qué regresar allí, pero un mensaje anónimo llegó a mi teléfono y me hizo volver corriendo. Las luces estaban apagadas, el eco de mis pasos resonaba en el espacio vacío, y tuve la sensación de que alguien más había entrado. Encendí la linterna con un temblor involuntario en las manos. A primera vista no vi a nadie, pero algo estaba fuera de lugar. Las sillas que había alineado con precisión estaban movidas, y uno de los manteles aparecía rasgado por la mitad. Me acerqué lentamente, desconcertada. Ese salón se usaba solo para reuniones importantes y celebraciones de alto nivel. Los empleados como yo entrábamos, limpiábamos y salíamos. Nada más. Pero esa noche algo me empujó a investigar. Cuando levanté el mantel rasgado, encontré en el suelo una pulsera dorada que conocía bien. Pertenecía al empresario dueño del edificio, un hombre que rara vez se detenía a hablar conmigo. El corazón me dio un vuelco. Si esa joya había caído allí, algo había pasado. Me giré al oír un ruido metálico proveniente del escenario, como si alguien hubiese movido una silla. Mis labios se resecaron. ¿Hay alguien?, susurré sin esperar respuesta. De pronto, las luces generales se encendieron de golpe, y allí estaba él, el empresario, de pie a pocos metros, con la camisa desabrochada y la respiración acelerada, como si hubiera corrido. Sus ojos viajaron de mi rostro a la pulsera en mi mano, y entonces su expresión cambió. No había enojo, no había sorpresa, había miedo, un miedo que yo no comprendía. Dio un paso hacia mí y murmuró: «No deberías haber vuelto. Alguien entró esta noche, y no vino por mí». Aquel instante, esa única frase, sería el comienzo del giro que años después me llevaría a conquistar mi primer millón. Nunca imaginé que una madrugada tan silenciosa pudiera convertirse en la frontera entre mi vida pasada y la que estaba por comenzar. Cuando el empresario me dijo que no debería haber regresado, mi mente se llenó de preguntas que no sabía formular. Yo era solo la empleada de limpieza nocturna, una sombra entre pasillos, una presencia discreta entre grandes decisiones y reuniones privadas. Pero esa noche, él no me trató como una sombra. Me pidió que respirara, que caminara a su lado y que observáramos el lugar juntos. Mientras avanzábamos entre las mesas, pude ver un lado de él completamente desconocido para mí. Atento, vulnerable, casi humano. Guardó la pulsera en su bolsillo como si fuera una pista crucial de algo que no estaba listo para explicarme. Yo solo seguía sus pasos, con el corazón acelerado y la sensación inquietante de que había sido arrastrada a una historia que no me pertenecía. A partir de aquella noche, mi rutina dejó de ser la misma. Él comenzó a aparecer durante mis turnos, a veces solo para verificar la seguridad del edificio, otras para hacer preguntas inesperadas que me obligaban a mirarme a mí misma con una honestidad que nunca había tenido. Parecía ver algo en mí, una claridad, un instinto, una forma distinta de mirar el mundo que yo misma no había reconocido. Y tú que estás escuchando mi historia, quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque aquello que él me dijo, esa frase que transformó mi destino, no solo cambió mi vida, también puede cambiar la tuya. Si te gustan las historias de crecimiento, aprendizaje y transformación, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar desde qué país y ciudad me escuchas. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a más personas que necesitan oír algo así. La mañana después del incidente fue extraña desde el primer minuto. Aunque había dormido apenas 3 horas, desperté con la sensación de que alguien había cambiado de lugar las piezas de mi mundo mientras yo descansaba. Revisé mi celular una y otra vez, esperando un mensaje de despido, pero no había nada. Solo un silencio pesado. Me levanté, preparé mi uniforme
y traté de convencerme de que todo había sido un malentendido. Cuando llegué al edificio esa noche, él ya estaba allí. Nunca estaba tan temprano. Me esperaba en la entrada con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. No me saludó como siempre. Dijo simplemente, «Acompáñame». Lo seguí en silencio. Llevaba una carpeta bajo el brazo y, al llegar a su oficina, la abrió sobre el escritorio. En su interior había fotografías, las sillas movidas, el mantel rasgado, la pulsera en el suelo. Todo lo ocurrido la noche anterior. Documentado. Me quedé inmóvil. Él se apoyó en el escritorio y me pidió que relatara todo con detalle. Le conté lo que había visto y escuchado. No mostró desconfianza, solo escuchó. Cuando terminé, dijo algo que me dejó sin aliento. Alguien estuvo buscando información y eligió tu turno. Tragué saliva. Yo no era más que una empleada nocturna. ¿Por qué alguien elegiría precisamente las horas en que yo estaba sola? Aquella noche, él me pidió que recorriéramos juntos cada sala del edificio, no para limpiar, sino para observar. Me mostró lo que significaba una cerradura alterada, un rastro de polvo movido, una marca casi invisible en el piso. Descubrí que él veía el mundo como si cada detalle contara una historia. En un momento me preguntó qué veía cuando miraba mi propia vida. Respondí sin pensar, cansancio. Él negó suavemente y dijo, eso no eres tú, es solo la superficie. Si aprendes a ver más profundo, encontrarás fuerza. A partir de entonces, empecé a cambiar sin darme cuenta. Ya no caminaba mirando al suelo. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Empecé a preguntarme qué había detrás de mis propios límites. Una madrugada, encontramos una caja caída detrás de un armario en el archivo central. Él abrió uno de los documentos y su expresión se endureció. Esto no debería estar aquí. Me pidió que alumbrara con la linterna y continuó revisando papeles con urgencia. Hay alguien moviendo piezas, murmuró. Y tú estás en medio sin saberlo. Sentí miedo, pero también algo distinto, curiosidad. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Aprender, respondió. Desde esa noche comenzó a enseñarme sobre análisis, organización, comportamiento, riesgo y oportunidad. Era como una escuela clandestina en plena madrugada. Antes de despedirse, me dijo, observas lo que otros no ven. Eso vale más que cualquier título. Aquella frase me acompañó durante días. Esa misma noche, al llegar a casa, abrí mi libreta negra y escribí, quiero salir de donde estoy, pero aún no sé cómo. Sin saberlo, había escrito la primera semilla de mi futuro. Las semanas siguientes fueron un torbellino silencioso. Yo seguía cumpliendo mis turnos nocturnos, limpiando los mismos pasillos brillantes y recogiendo las mismas sobras de reuniones importantes. Pero la forma en que observaba el mundo ya no era la misma. La libreta negra se volvió mi segunda piel. Anotaba todo: gestos, silencios, movimientos, horarios, cosas que antes habían pasado inadvertidas para mí. No sabía exactamente para qué, pero intuía que ese hábito estaba abriendo una puerta que jamás habría imaginado. El empresario comenzó a aparecer casi todas las noches, siempre sin anunciarse. Caminábamos juntos, revisando salas, depósitos y archivos. Yo lo seguía intentando mantener mi respiración estable, mientras él analizaba el entorno con precisión quirúrgica. Su mirada encontraba patrones donde yo solo veía rutina. Me enseñó que un papel movido podía indicar un error, pero también una intención, que una carpeta mal colocada podía revelar descuido, o una pista. Una madrugada, mientras revisábamos el área administrativa, él se detuvo frente a una ventana que daba a la calle. La ciudad parecía un océano de luces temblantes. ¿Sabes qué veo cuando miro esto?, me preguntó. No supe qué responder. Terreno fértil, dijo. Miles de oportunidades esperando a alguien que se atreva a tomarlas. Yo me quedé en silencio. Nunca había pensado en oportunidades, solo en sobrevivir cada mes.
Otra noche encontramos una carpeta desplazada en el archivo. Él la abrió y su gesto cambió al instante. Me pidió que no me moviera. Examinó los documentos con cuidado. «Hay información financiera aquí, muy delicada», murmuró. Me explicó que ciertos datos no debían estar accesibles, que alguien los había removido, y entonces añadió algo que me heló. «No lo hicieron para perjudicarme, lo hicieron para que pareciera que tú lo hiciste». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Quién podría querer algo así de mí? ¿Por qué? Él me observó, como si pudiera ver mis pensamientos temblando. «Por eso te estoy enseñando», dijo con calma, «para que no seas la víctima fácil que ellos creen que eres». Esas palabras me atravesaron. Nunca me había visto como una víctima, pero tampoco como alguien capaz de defenderse. Yo era la mujer que limpiaba derrames ajenos, que organizaba sillas, que recogía basura sin ser vista. ¿Cómo podía enfrentar algo así? Comencé a tomar mis horarios en serio, a controlar cada detalle, a vigilar el entorno como si el edificio fuera un tablero donde alguien movía fichas a mis espaldas. El empresario me enseñó incluso cómo manejar mis emociones para no mostrar miedo, cómo reconocer una mentira en el tono de voz de alguien, cómo percibir un cambio de comportamiento. Un día, mientras descansábamos un momento en la sala de reuniones vacía, él me preguntó qué quería para mi vida. No supe responder. Me quedé en blanco, como si nunca hubiera pensado en el futuro. Él apoyó los codos en la mesa y dijo: «Todos nacemos con una chispa. Lo que la mata no es la pobreza ni el trabajo duro. Es la costumbre de decirnos que no merecemos más». Esa frase se quedó latiendo en mi pecho durante días. A partir de entonces, empecé a escribir ideas en la libreta, pequeñas al principio, torpes, sueños casi infantiles, pero eran mis ideas, mis primeras semillas, y cada una me hacía respirar un poco más hondo, como si estuviera despertando después de una vida entera dormida. La noche que vi mi nombre anotado en una hoja sospechosa dentro del archivo, sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. Pero esta vez no me derrumbé. Respiré hondo. Hice lo que él me había enseñado y busqué patrones. Cuando se lo mostré, él sonrió por primera vez. «Ahora estás viendo de verdad», dijo. No sabía aún cómo cambiaría mi vida, ni que de ese caos nacería mi camino al millón, pero algo era cierto. La mujer que había entrado a ese edificio meses atrás ya no existía. Con el paso de los días, lo que al principio parecía un simple entrenamiento improvisado se convirtió en un hábito casi natural. Llegaba al edificio con la libreta lista y la mente despierta. Ya no caminaba como una empleada que pasaba desapercibida, sino como alguien que analizaba, procesaba y conectaba puntos. No entendía del todo hacia dónde me llevaba ese proceso, pero sentía que estaba aprendiendo algo que valía más que cualquier salario. Una noche, mientras revisábamos el ala más antigua del edificio, encontramos una puerta entreabierta. Aquella zona siempre permanecía cerrada. Él me pidió que me quedara atrás, pero algo en mí se negó. Di un paso adelante, sosteniendo la linterna con fuerza. Al abrir la puerta por completo, descubrimos cajones abiertos, documentos fuera de lugar y un rastro de polvo alterado, como si alguien hubiese buscado con urgencia algo muy específico. El empresario soltó un suspiro tenso. «Aquí es», murmuró. «Aquí estuvieron». Me pidió que encendiera todas las luces. Lo hice mientras él comenzaba a recoger papeles del suelo. Entre ellos, encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. Me quedé estática. El sobre era blanco, limpio, sin marca alguna. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una hoja con una frase: «No te metas donde no te llaman». Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Él me quitó la hoja de las manos y la examinó. Era evidente que no esperaba aquello.
Esto es una advertencia, dijo finalmente, guardando la nota en su bolsillo. Y significa que ya no eres invisible para quien está detrás de todo esto. Mi respiración se volvió inestable. El miedo no era nuevo para mí, pero esta vez tenía un sabor distinto. No era miedo de perder el empleo, era miedo de que alguien quisiera dañarme. Sin embargo, fue él quien rompió ese silencio opresivo. «Escúchame bien», dijo acercándose. «No retrocedas ahora. Si te asustas, ellos ganan. Si piensas, analizas y avanzas, tú decides tu vida, no ellos». Aquello no era un discurso motivacional barato. Su voz tenía un peso que no permitía dudas. Me di cuenta de que él no estaba tratando de salvarme, estaba intentando despertarme. A partir de esa noche, las clases se volvieron más intensas. Me enseñó a leer contratos como quien decodifica un idioma oculto, a entender cómo funcionan los negocios reales, no lo que uno imagina desde fuera. Aprendí sobre rentabilidad, riesgos, inversión, toma de decisiones, planificación y, lo más sorprendente de todo, liderazgo. Esa palabra siempre había sido para otros, para gente con estudios, dinero y oportunidades. No para una mujer que limpiaba salones vacíos mientras la ciudad dormía. Aún así, él insistía. Tienes una habilidad que muchos empresarios pagarían por tener. Ves lo que otros pasan por alto. Durante esas madrugadas, comencé a notar un cambio profundo dentro de mí. Por primera vez en muchos años, me sentía capaz de entender, capaz de aprender, capaz de soñar. Una noche, mientras revisábamos el archivo digital, encontramos un acceso reciente a documentos confidenciales. «Esta persona conoce el sistema», dijo el empresario mientras analizaba las entradas. «Y no trabaja aquí. Eso lo hace más peligroso». Yo tragué saliva. «¿Y qué hacemos?», pregunté. Él se giró hacia mí y respondió: «Pensar como ellos, anticiparnos. Cada ataque revela una intención». Aquella palabra resonó. Intención. Por primera vez entendí que no solo era víctima de una trama ajena, también podía convertirme en parte activa de la solución y, más importante aún, podía usar todo lo que estaba aprendiendo para algo que fuera mío. Cuando el turno terminó, él me acompañó a la salida. Antes de despedirse, me dijo algo que se quedó grabado en mi alma. «Lo que te están enseñando no es a defenderte, es a construir. Y quien sabe construir, nunca vuelve al punto de partida». Esa noche, al llegar a casa, abrí mi libreta y escribí con letras grandes: «Dejar de sobrevivir, empezar a avanzar». Aún no sabía que esa frase marcaría el inicio de mi propio camino hacia la abundancia. Con el paso de los días, mi percepción del edificio cambió por completo. Lo que antes era solo un lugar de trabajo, frío, silencioso y ajeno, comenzó a convertirse en un tablero lleno de señales, pistas y patrones que yo sabía leer cada vez mejor. Pero junto con esa nueva habilidad llegó algo más, una inquietud constante. Sabía que alguien a quien no conocía tenía mis horarios, mis movimientos y hasta mi nombre, y en silencio me observaba. Una madrugada, al llegar a mi turno, noté algo de inmediato. La puerta lateral del edificio estaba entreabierta. Nadie usaba esa entrada y yo misma la había cerrado la noche anterior. Mis manos sudaron. Miré a ambos lados de la calle, vacía, y entré despacio. Cuando encendí las luces, mi corazón se aceleró. En el suelo había marcas de zapatos que no eran míos ni del empresario. Y más adelante, un vaso de cristal caído, como si alguien hubiese pasado apurado. El empresario llegó minutos después. Lo llamé en cuanto vi la puerta abierta. Al entrar, él no se sorprendió. Parecía preparado. Se agachó para examinar las huellas, tocó la superficie del vidrio y luego me miró con una firmeza que no había visto antes. «Lo que temía está ocurriendo, pero no voy a permitir que pagues tú por esto». Por primera vez,
Sus palabras sonaron como un escudo colocado directamente a mi alrededor. Nos dirigimos juntos al archivo digital, donde él empezó a revisar registros de entrada. Respiraba rápido, no de miedo, sino de concentración profunda. «Quieren algo específico», murmuró, «y saben que estás cerca». Me quedé paralizada. «¿Cerca de qué?», pregunté. Él cerró el computador, como si no quisiera que el sistema escuchara, y respondió, «De entender lo que vale tu mente». Aquella frase se clavó dentro de mí. Nunca nadie me había dicho que mi mente valía algo. En medio de esa tensión creciente, comencé a sentir un cambio inesperado. Ya no era solo él guiándome. Ahora yo también veía cosas que él pasaba por alto. Una noche lo detuve antes de que entrara a una sala porque noté una sombra bajo la puerta. No era peligrosa, solo era una silla mal colocada, pero el hecho de que yo lo hubiera visto antes que él encendió una chispa en sus ojos. Orgullo. Entonces llegó la noche que marcó el inicio de mi independencia. Mientras revisábamos un depósito, encontramos un cuaderno viejo, escondido bajo una alfombra enrollada. No era un documento del edificio, sino una libreta personal, llena de cálculos, estrategias y modelos financieros escritos a mano. El empresario la abrió con cuidado. «Esto es antiguo», dijo, «pero valioso, muy valioso». Se notaba que la libreta pertenecía a alguien brillante. Al examinar una de las páginas, él soltó un suspiro. «Este método», dijo tocando un gráfico, «podría transformar un negocio entero. Es simple, pero poderoso, y barato. Cualquiera podría aplicarlo, si supiera cómo leerlo». Me miró en silencio. «Tú podrías». Sentí un nudo en la garganta. ¿Yo? ¿Aplicar un método financiero? ¿Yo? La mujer que, hasta hace pocos meses, fregaba pisos con la cabeza gacha. Esa misma noche, él empezó a enseñarme a interpretar cada gráfico, cada curva, cada anotación. Me tomó horas entender la lógica, pero no me rendí. Algo dentro de mí ardía, una voluntad nueva, un hambre nueva. Al final del turno, guardé la libreta antigua en mi bolso, no para esconderla, sino porque él me la entregó. «Aprende esto», dijo. «Esto no es del edificio, es para ti. Y si lo dominas, nada podrá detenerte». Mientras caminaba hacia la salida, él añadió algo que me hizo detenerme. «Si algún día decides dejar este lugar, quiero que lo hagas por algo grande, no por miedo». Esa frase se tatuó en mi corazón. Y esa noche, al llegar a mi pequeño apartamento, abrí la libreta y la estudié hasta que el amanecer pintó las paredes. Sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir el consejo que cambiaría mi destino para siempre. Los días siguientes se convirtieron en un punto de quiebre para mí. Había algo diferente en mi forma de caminar por el edificio, de sostener la libreta, de mirar el mundo. Era como si, después de una vida entera a oscuras, alguien hubiese encendido una lámpara dentro de mí. No era confianza todavía, pero era un inicio, un despertar, un «y sí» que jamás me había permitido sentir. Una noche, mientras revisábamos la contabilidad antigua guardada en cajas, el empresario recibió una llamada que lo hizo palidecer. No escuché lo que dijeron, pero su cuerpo cambió. Los hombros tensos, la mandíbula apretada, la respiración detenida. Cuando colgó, me dijo con voz baja, «Encontraron la pista que buscaban. Vendrán esta noche». Me miró, no como a una empleada, sino como a alguien capaz de entender la gravedad. «Quiero que te quedes cerca de mí». Mientras revisábamos sala por sala, mi mente estaba dividida. Una parte temía todo lo desconocido, la otra ardía por descubrir hasta dónde podía llegar. Ya no era solo una limpieza nocturna, era parte de una estrategia, parte de algo que, misteriosamente, tenía que ver conmigo también. A mitad de la madrugada, escuchamos un ruido seco proveniente del archivo digital.
Corrimos. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. No había nadie dentro, pero una carpeta virtual había sido abierta segundos antes. El empresario tecleó con desesperación, pero el intruso había eliminado su rastro. Me miró con rabia contenida. Sabía que regresarían. Yo respiré hondo, intentando mantener la calma como él me había enseñado. ¿Qué quieren realmente?, pregunté. El empresario se pasó la mano por el cabello, agotado. Quieren un método que vale millones, y creen que está aquí. Me señaló la libreta que yo llevaba siempre conmigo. Pero tú ya lo entiendes mejor que cualquiera. Sentí un escalofrío. Entender algo que otros perseguían ilegalmente, de verdad era capaz. Esa noche, cuando el peligro disminuyó, él me pidió que lo acompañara al salón principal. Allí, bajo las lámparas enormes, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Me quedé inmóvil. Nunca había pensado en eso. Había vivido tantos años sobreviviendo, obedeciendo, callando, que no sabía imaginar una vida con opciones. Él notó mi silencio y se acercó. Has aprendido rápido. Observas, analizas, conectas. Tienes algo que no se compra. Visión. Y la visión, si se trabaja, construye imperios. Sus palabras perforaron cada rincón de mi alma. Imperios. ¿Yo? ¿Una mujer que había pasado años limpiando pisos ajenos? Pero la verdad me golpeó de repente. Él no hablaba de dinero. Hablaba de mentalidad, de propósito, de valor propio, de romper la jaula. Esa madrugada no hubo clases secretas, ni análisis de documentos, ni pasos silenciosos por los pasillos. Hubo una conversación que cambió todo. Él me contó cómo había empezado desde cero, cómo había fallado, cómo había perdido y reconstruido. No hablaba como un empresario, hablaba como un ser humano que había aprendido a ver más allá del miedo. Cuando el turno terminó y me acompañó hasta la puerta, se detuvo antes de que yo bajara el último escalón. Te enseñé todo lo que pude, dijo, pero falta lo esencial, y eso debes escucharlo con atención. Tomó aire, como si estuviera buscando la frase exacta. Entonces lo dijo. La frase que cambió mi destino para siempre, el consejo que me sacó de los salones vacíos, de la vida sin rumbo, de la invisibilidad que yo misma había aceptado. No esperes a tener condiciones para empezar. Empieza con lo que tienes, y las condiciones aparecerán en el camino. Sentí que el mundo se abría, porque yo siempre había esperado, y él me estaba diciendo que el poder nunca estuvo afuera, siempre estuvo en mí. Con ese consejo comencé mi propio camino, y con ese camino llegó mi primer millón. Hoy cuando miro hacia atrás, entiendo que mi vida no cambió el día en que encontré una pulsera en el suelo, ni cuando descubrimos huellas extrañas en el edificio. Mi vida cambió el día en que dejé de esperar. Ese consejo, tan simple y tan poderoso, me obligó a enfrentar la verdad. Yo había pospuesto mis sueños por miedo, por costumbre, por sentir que no era suficiente. Y sin embargo, ahí estaba, sosteniendo una libreta con el potencial de una vida entera escrita entre líneas. Con lo poco que tenía comencé a estudiar ese método antiguo. Lo adapté, lo perfeccioné, lo convertí en la base de mi primer pequeño negocio. No fue rápido, no fue fácil, pero avancé, incluso cuando no sabía si estaba lista. Y cada paso, por pequeño que fuera, me acercó a una versión de mí misma que nunca pensé alcanzar. Una versión que no pedía permiso para soñar, que no se escondía, que no aceptaba menos de lo que podía dar. Por eso te lo digo a ti, que escuchas mi historia. No necesitas dinero para comenzar. No necesitas estudios perfectos, ni condiciones, ni garantías. Solo necesitas un paso, uno, porque cuando avanzas, el camino se abre. Así fue como pasé de ser una empleada invisible a construir mi libertad. Así fue como llegué a mi primer millón. Y todo comenzó con un consejo que transformó mi vida. Empieza con lo que tienes.
Lo demás llega cuando tú te mueves.